Hola, ¿qué tal mi gente de fin de semana? Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de su sección Atención Psicológica, en la cual estaremos analizando el siguiente tema. Así es, el tema que vamos a estar analizando el día de hoy es en qué consiste ir al psicólogo. Y pues bueno, ¿por qué este tema? Porque a lo largo de mi carrera me he topado con pacientes o con gente de manera muy cotidiana, la cual se pregunta el por qué y para qué ir al psicólogo. A veces ya están los pacientes ahí y dicen, pues bueno, es que a mí me mandaron, ¿no? ¿Por qué? Por parte de la escuela de mis hijos o por parte de X persona, pero pues no sé a qué vengo y piensan que nada más es ir una sola vez y ya se arregló todo. Entonces, debido a ello, el tema que vamos a estar analizando es ese: ¿en qué consiste ir al psicólogo? ¿Alguna vez te lo has preguntado? Porque muchas veces existe más bien todavía este tabú, este conflicto sobre este tema de ¿para qué es el psicólogo? ¿En qué me ayuda? ¿En qué me sirve? ¿Cómo va a cambiar mi vida? Y muchos lo confunden con ciertas pláticas motivacionales, conferencias, coaching y demás. Y pues bueno, yo creo que todo se relaciona con todo nos conlleva a todo es parte de uno mismo, pero cada una de las diferentes ramas tiene su propia especialidad. Entonces vamos a ver en qué consiste ir al psicólogo. Para entender un poquito en qué consistiría el psicólogo, pues bueno, he hecho un listado de los puntos que deberíamos de tomar en cuenta para poder asistir sin ninguna duda al psicólogo. El primero es que debes de entender que hay diferentes tipos de terapias o diferentes formas de abordar la terapia. Existen diversos métodos, ya sea el psicoanalítico, el cognitivo-conductual, el sistémico, etcétera, etcétera. Y muchas veces depende también del psicólogo de cómo sea o qué especialidad tenga, porque muchas veces llegamos a un psicólogo particular y queremos que nos haga pues a lo mejor una terapia cognitivo-conductual, y a lo mejor sí lo puede hacer si es que tiene esta especialidad, pero si el psicólogo es psicoanalítico, pues bueno, entonces los objetivos con tu demanda pues será, no van a compaginar, vaya. Si tú vas a una institución de gobierno, pues lo más seguro es que ahí sí encuentres solución a tu demanda, que es algo más rápido, más sencillo, bueno, entre comillas, que es lo que se busca actualmente. Entonces te toparás ahí probablemente con un psicólogo o psicóloga que aborde la terapia con un sistema diferente, más corto. Entonces eso es lo que debes de considerar primero: cómo son los diferentes tipos de teoría, de abordaje, y también en cómo es la persona, cómo es el psicólogo, para poder entender un poquito sobre tu demanda y los objetivos que quieres lograr. El segundo punto que debes considerar y que también es importante es la alianza terapéutica, es decir, esa forma de entendimiento que llegas a tener con el psicólogo. Ojo, no estoy hablando de transferencia ni contratransferencia, simplemente es un entendimiento, es decir, es aquel feeling que llegas a tener con alguna persona cuando te la encuentras, el sentirte bien, porque esto va a depender que a lo largo del proceso, ya sea en la entrevista inicial donde se requieren tus datos de manera general, o en la historia clínica donde los datos son ya más específicos, desde que fuiste concebido, cómo naciste, cuántos meses naciste, cómo ha sido tu infancia, tu adolescencia, hasta la edad actual en la que vayas al psicólogo, pues bueno, es muy importante. Y a veces esto pues nos cuesta un poquito de trabajo hablarlo y comentarlo con una persona que jamás hemos visto en la vida. Entonces es importante que tú lo tomes en cuenta, que lo consideres, que para que se logren los objetivos debe de existir una buena alianza terapéutica. Otro de los puntos importantes es la fase de evaluación, es decir, el proceso terapéutico en sí, cómo se va a llevar. Mucha de la gente se pregunta o a veces comenta que cuando ir al psicólogo más bien es ir a hacer unos dibujitos y de ahí decirte qué es lo que tienes. Y entre que sí, entre que no, quizás está mal dicho, pero la idea sí es un panorama, sí refleja lo que más o menos pudiera ser, pero en sí ¿qué es? Es decir, el psicólogo en este proceso terapéutico te va a mostrar una serie de test, cuestionarios, pruebas psicométricas, las cuales nos van a permitir a nosotros conocer un poquito más de tu persona, conocer un poquito más del problema por el cual tú estás asistiendo al psicólogo. ¿Para qué? Para poder entender un poquito más y poderle darle una solución, o que los objetivos sean más claros al momento de ejercer precisamente esta terapia. Déjame decirte también que esta demanda que tú tienes muchas veces es cambiante. ¿Por qué? Porque si hoy vienes por una demanda, por un problema que en este preciso momento te está moviendo por ahí tu estabilidad, pues déjame decirte que conforme pase el tiempo probablemente experimentes un cambio y entonces sea otra problemática la que surja. Es decir, un ejemplo: tú vienes porque tienes problemas de pareja,
Y entonces al abordar precisamente este problema dentro de la terapia, probablemente surja el que tu problema es la comunicación, que no puedes tener una comunicación asertiva. Entonces no es la pareja, sino es la forma en la que te comunicas. Y así posteriormente podrían ir surgiendo. No es una ley, pero pudiera ser. Entonces debes de ser consciente de ello también, que estás en constante cambio y que estas pruebas precisamente nos sirven para ello, para entenderte un poquito más, para entender un poquito más la problemática, para saber abordarla también y poder poner los objetivos más claros. Ahora bien, el siguiente punto es precisamente los objetivos terapéuticos, es decir, el modelo cómo se va a abordar. Tampoco es una ley ni una regla que de acuerdo a tu demanda el psicólogo o la psicóloga te puede decir que la terapia va a ser breve o va a ser prolongada. A lo mejor te da un panorama a grandes rasgos, pero no es una ley. Recuerda que estás en constante cambio. Entonces, de acuerdo a tu demanda o a tu problemática, el psicólogo o la psicóloga te podrá comentar más o menos el tiempo de duración. Pero te vuelvo a repetir, este puede ser cambiante. Quizás si en un principio te dicen, no, pues mira, es algo sencillo, es algo corto, que si tú pones de tu parte, yo pongo de mi parte, podemos lograrlo. Pues bueno, quizás a lo largo de ello, como te comentaba, pudiera surgir otra problemática, lo cual alargaría aún más el proceso y muchas de las ocasiones causa una incertidumbre porque entonces consideran que el que está mal es el psicólogo y no es que esté mal, ni es que estés mal tú, simplemente que te vuelvo a repetir, es un panorama a grandes rasgos para que tú no te vayas con esa duda, el hecho de cuánto va a asistir, porque estamos acostumbrados a que si vemos algún servicio nos digan cuánto tiempo va a durar, cuánto es el costo de las cosas y entonces somos muy concretos. Y en psicología a veces no podemos ser tan concretos porque todo está en constante cambio. Ahora bien, pasamos al siguiente punto, que es la intervención. Y para la intervención es muy importante y muy fundamental que sepas cómo es el psicólogo y cómo es el modelo terapéutico que va a manejar, que va a trabajar. Te comentaba en un principio que cada psicólogo tiene una especialidad, entonces debes entender que cada psicólogo, de acuerdo a que tú vayas, va a tener una especialidad por la cual o de la manera como va a abordar precisamente tu problemática. Recordemos los diferentes modelos que existen, está el psicoanalítico, el cognitivo-conductual, el sistémico, el gestalt y muchos, etcétera, etcétera. El punto no es ese, el punto es que cada uno de ellos, independientemente cuál sea su especialidad, te va a llenar de actividades, de ciertas actividades que a ti te ayuden precisamente a poderle poner una solución precisamente a esta problemática. Recordar nuevamente, a lo mejor es un poco insistente, pero es real, todos es un proceso en constante cambio, entonces es importante. Y te decía en un principio que si tú acudes con un psicólogo que es humanista, por ejemplo, pues tú esperas a lo mejor que te ponga la mano en el hombro y que te diga todo va a estar bien, y tú lo que necesitas son reglas, es alguien que te diga, sabes que las cosas no son así, que te ubique donde estás. Un ejemplo sería el modelo sistémico, ¿no? Que te diga, a ver, tú estás ubicado, papá, mamá, y tú estás cumpliendo la función de hijo. Entonces, tú te estás brincando probablemente y estés asumiendo un rol que no te corresponde. Entonces, es muy diferente. Entonces, debes entender precisamente cuál es tu necesidad, informarte con el psicólogo, preguntarle también, porque es válido, porque muchas veces llegan suponiendo o pensando que el psicólogo pues lo es todo o lo sabe todo y él es el que te va a decir absolutamente todo, que él tiene la absoluta verdad, y no, también somos seres humanos y también nos podemos equivocar o también podemos pues nosotros dar por hecho que tú vienes ya con toda esa información. Entonces, para que no se preste este malentendido, esta confusión, es importante que tú te acerques, preguntes, lo constates y tomes la mejor decisión. Que digas, bueno, ya fui con 2-3 opciones y de las 2-3 opciones a las que yo asistí, pues bueno, cada uno tiene un diferente modelo y a mí el que me convence o el que yo siento con el que yo me siento cómodo también es con esta persona. Otra de las cosas que me ha ocurrido tomando este punto es que llegan los pacientes comentando que ya pasaron por 2, 3, 4 psicólogos y no les han ayudado en absolutamente nada. Yo lo que les comento siempre es que se den la oportunidad a sí mismos de poder experimentar una nueva, el iniciar una nueva sesión, en este caso conmigo. ¿Por qué? Porque la culpa no lo tienen los demás compañeros. La culpa a veces es del mismo paciente, o es más, nadie tiene la culpa, simplemente es que no logramos entender cuál es el objetivo de la terapia, no sabemos entender cuál es el objetivo que tiene cada uno de los psicólogos. El siguiente punto también es muy muy importante, el papel de la familia dentro de la terapia, porque muchas de las ocasiones me ha tocado también que en consulta llegan los papás con el hijo o con la hija, y pasan al consultorio y te dicen, bueno, traigo a mi hijo, traigo a mi hija porque pues en la escuela me dieron un reporte y me sugirieron que asistiera con el psicólogo. Entonces tú le haces la entrevista, no, pues sí, dígame en qué consiste, por qué, para qué.
Y llega un punto donde los padres dicen, le dejo entonces a mi hijo, yo los espero acá afuera, y tú te quedas, bueno, yo me he quedado sorprendido y digo, no, porque en dado caso, pues como no podemos trabajar con menores de edad, entonces los padres es importante que estén con ellos, que estén todo el tiempo dentro de consulta. Habrá momentos donde uno le diga a los pacientes, ¿sabes qué? Permíteme un momento, voy a aplicar esta serie de pruebas a lo mejor con tu hijo, y solamente es un pequeño momento, no es toda la sesión. Y es importante también que estén siempre con ellos. ¿Por qué? Porque el problema muchas veces no es el hijo, quizás el hijo es el foco rojo, ¿no? Si en la escuela te lo mandan o lo mandan al psicólogo porque es una persona que su conducta no es la más aceptada, pues bueno, muchas de las ocasiones la culpa, por llamarle entre comillas, porque tampoco nos damos cuenta cuando somos culpables de ellos, pues bueno, son los padres. ¿Por qué? Porque si en casa no hay una buena comunicación, no hay una buena estabilidad emocional, pues ¿qué es lo que va a pasar con el hijo? El hijo no va a tener a quién recurrir, a quién platicarle, a quién comentarle, a quién preguntarle, a quién cuestionarle, a nadie. Entonces pues él solamente va a actuar como Dios lo dé a entender, ¿no? Entonces se va a ver reflejada su conducta. Entonces probablemente el problema no sea el niño, sino sean los padres. Es importante también porque los padres juegan un rol importante, porque es con quien conviven más tiempo a diario. Entonces lo que se debe de mejorar es la comunicación que exista en la familia para que se mejore también la conducta. Esto lo vemos en niños, en adolescentes también encajan, y en los adultos en ocasiones. En los adultos la familia es importante cuando hablamos de trastornos como ciertas adicciones, como trastornos alimenticios, los cuales necesitan un control externo. Necesitamos que un familiar o que la gente que está rodeada, de la cual se rodea esta persona, este paciente, pues tenga ese apoyo, que esté en constante visoría, que no lo deje solo. Existe un punto donde ya como adultos, pues ya no es necesario que asista a la familia, pero sí en pareja, por ejemplo las terapias de pareja precisamente. El hecho de que vayas a una sesión de pareja no quiere decir que precisamente tengan que entrar los dos. En algún momento determinado sí, pero en ocasiones lo que se prefiere o lo que se pretende es que pase primero uno, luego el otro. ¿Por qué? Porque aunque sea un solo problema el que atañe a los dos, pues bueno, cada uno de los dos tiene características de personalidad totalmente diferentes. Entonces tendremos que analizar cada uno de los dos para poderle dar una solución y que los objetivos ahora sí sean en común, porque muchas de las ocasiones ese es el problema, que los objetivos ya no es en común, ya cada uno de los dos tiene objetivos diferentes, lo cual desencadena en una problemática. Otro de los puntos que a veces juega un papel importante para que tú asistas o no a la terapia es el miedo a ser juzgado, y solamente te recuerdo que el psicólogo está formado precisamente con un código de confidencialidad, el cual pues bueno viene como parte de la ética profesional. Entonces no te preocupes, asiste sin ningún temor de que el psicólogo lo ande divulgando, eso no va a pasar. Y el último punto es que muchas de las ocasiones llega a haber el llamado techo terapéutico, es decir, cuando tanto como el paciente como el psicólogo consideran que ya no hay un avance en la sesión, en la terapia. Esto no quiere decir que sea malo para ninguno de los dos o ninguna de las dos partes, simplemente cuando esto suceda ambos pueden tener la libertad de comentarlo, externarlo, y el psicólogo tendrá la responsabilidad de canalizarte con algún otro terapeuta. Pues bueno, es así como llegamos al cierre de una emisión más de tu sección Atención Psicológica, no sin antes mandar saludos a las siguientes personas: Abdías Ocampo, Adriana Araceli, Ale Castro, Alexis García, Alex Janet, Anaí Belmort, Andrea Ceballos, Alondra Cabrera, Marla Cabrera, Ángeles García, licenciada Angélica, Angelique Zúñiga, Angelique Flowers, Angie Vázquez, Angie Longhi, Ari García, Caro Ursina, Cecilia Gómez, Dafne Vargas, Dianix, Diana, Laura Rojas, son muchos, a Fanny Vázquez, a Yuli, a Marlene Cruz, a Nancy y a la Clínica de Especialidades La Paz. No sin dejar de lado el saludo muy especial para mi fan número 1, Mercedes, y a la hermosa princesita Emily. Y pues bueno, recuerda, mi nombre es Edgar Cabrera. Si gustas seguirme a través de mis redes sociales que van a estar apareciendo, en Facebook me encuentras como Edgar Cabrera o en Twitter como @Cabrera_oficial. De mi parte es todo, hasta la próxima.